El gobierno presentará hoy una querella invocando la ley antiterrorista debido a los 2 artefactos explosivos detonados en la víspera de Navidad en Temuco. Desde la oposición, puntualmente desde la UDI, han acusado al gobierno de actuar con mano blanda en materia de seguridad pública y que algunos partidos de la nueva mayoría, dijo el diputado Gustavo Asbun, tendrían vínculos directos con estos grupos subversivos. Vamos a profundizar precisamente en el tema, precisamente con el diputado de la UDI, integrante de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, Gustavo Asbun. Gracias por estar con nosotros, diputado. Muchas gracias por la invitación. Diputado, antes de hablar de esas acusaciones que son bien graves y de grueso calibre, me gustaría que usted pudiera explicar también por qué ha sido tan crítico con la reacción del gobierno. Se invocó de inmediato la ley antiterrorista tras este caso, no hubo duda, no se vaciló en ese tema. ¿Por qué insiste en apuntar al gobierno? Primero porque el gobierno invocó la ley antiterrorista después que nosotros anunciamos que íbamos a presentar esta querella por los atentados en la segunda comisaría en Temuco. Y obviamente reaccionó en base a lo que nosotros ya habíamos dicho y lo que íbamos a hacer. Y el mejor ejemplo es que el anterior atentado a una comisaría de Carabineros, el gobierno no invocó la ley antiterrorista, invocó solo la ley de seguridad interior del Estado. ¿Y ustedes sí la invocaron en ese primer caso? Y nosotros sí invocamos también la ley antiterrorista. Perdón, diputado, entonces se contradice, porque si es que en un momento el gobierno no le copió a la UDI, y en este momento usted dice sí, nos copiaron, y por eso que usaron la ley antiterrorista, porque nos vieron a nosotros. Pero el otro ejemplo da cuenta de que el gobierno ha tenido independencia y que cuando considere que hay... No, es que los casos son exactamente los mismos. Estamos hablando, fue también una bomba que explotó en una comisaría, pero donde solo se aplicó la ley de seguridad interior del Estado. Y en este caso se aplica la ley antiterrorista. Eso te demuestra el doble estándar en situaciones exactamente iguales. Se toman diferentes decisiones cuando todos sabemos que en la práctica, obviamente, un ataque a un cuartel policial es un atentado terrorista. Y eso te demuestra que, dado que en la encuesta está bajando el gobierno, que nosotros hemos sido muy claros en relación a este tema, que tiene que existir mano dura, que el gobierno ha actuado con una falta de liderazgo para enfrentar el tema del terrorismo en Chile, no reconociendo la existencia de estos grupos, actuando con mano blanda, obviamente ha tratado de salir a reforzar, ¿diputado?, en el fondo el planteamiento en relación a la aplicación de esta ley. Diputado, si me permite, creo que es tan complicado usar esta frase que usted repite de todos sabemos que. Usted dice, todos sabemos que un atentado a una comisaría es un atentado terrorista. Bueno, eso no es así. Si es que mañana una persona se sale del manicomio y atenta contra una comisaría, eso no es un atentado terrorista. Y sin embargo, usted se apura en calificarlo de terrorista antes de que haya una investigación siquiera. Yo entiendo que el público puede tener esa sensación, pero ¿no deberían los diputados, las autoridades ser un poco más cautelosas al momento de calificar un ilícito? Que esto tiene que ver si tú quieres causar temor o no en la ciudadanía. Y claramente, cuando tú atentas contra una unidad policial, tú lo que quieres causar es la sensación de temor. Depende, porque si es una persona que se arrancó un manicomio, no es claro. Pero es que en este caso no es una persona que no sabemos. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿O sí sabemos? O sea, yo creo que todos sabemos quiénes son y cómo operan los grupos acá en Chile. Pero si usted sabe quiénes son, entonces ¿por qué estamos conversando de esto y no nos está contando quiénes son? No, lo que pasa es que nosotros no podemos hablar, pero nosotros en la Comisión de Inteligencia... Perdón, ¿por qué no pueden hablar, diputado? Porque nosotros en la Comisión de Inteligencia tenemos un protocolo donde nosotros tenemos que cautelar la información que nos entrega tanto la ANI como también los organismos de inteligencia. ¿Incluso respecto de la Fiscalía? ¿No pueden ir a contarle al fiscal que Juan, Pedro y Diego pusieron la bomba? Eso, obviamente, el Ministerio Público también tiene esos antecedentes. Lo que pasa es que es muy distinto cuando tú no tienes las pruebas suficientes o los medios de prueba que para poder darte a conocer, para saber la información si efectivamente cómo operan estos grupos, lamentablemente hoy día no son legales. Pero sigo sin entender. Como por ejemplo, por eso se quiere modificar la ley antiterrorista, se quiere modificar la ley de control de armas, porque hoy día muchas de esas leyes no regula, como el caso de la ley 20.000, que es el caso de droga, donde se le dan una serie de facultades a las policías para poder investigar. En este caso, las policías investigan, pero muchas de esas formas hoy día no son consideradas medios de prueba. Por lo tanto, el Ministerio Público o las policías no lo pueden utilizar porque van a ser desestimadas por el tribunal. Diputado, cuando usted habla respecto a lo que está sucediendo en la 9ª región, usted mencionaba que esto era como una especie de exportación desde Santiago de estos hechos de violencia hacia la región de la Araucanía. ¿A qué los vincula? ¿Los vincula al conflicto mapuche, al conflicto de violencia que hay en la Araucanía desde hace bastante tiempo o a hechos aislados de otra connotación? A ver, mira, lo que pasa, yo creo que primero lo que tenemos que hacer es reconocer que en Chile existe terrorismo y existen células terroristas. Aquí nadie puede negar la existencia de los grupos subversivos.
Y lo que hemos encontrado durante el año 2014, distintos tipos de declaraciones. Michelle Bachelet diciendo que nunca va a aplicar la ley antiterrorista, lo dijo antes de asumir en el gobierno. Después sale el ministro del Interior diciendo que no existían grupos subversivos ni grupos terroristas en Chile. Posteriormente sale a reconocer la existencia de ellos. Y eso te demuestra el doble estándar con que actúa el gobierno en esta materia. Porque están confundidos y porque entendemos que obviamente para el gobierno es una situación bastante compleja cuando muchos de estos grupos o quienes participan en estos grupos han tenido vínculo con los grupos con los partidos de la nueva mayoría, y eso es una realidad. Esa acusación es muy grave, diputado. ¿Usted encuentra? Sí, claro, usted está mencionando que políticos están vinculados a esto, a personas que están detrás de estos ataques. ¿Sobre qué fundamento? Pero mire, aquí cuando uno habla de vínculo, aquí no estamos diciendo que son cómplices ni tampoco que tienen participación indirecta. ¿A qué se refiere entonces con vínculo? Cuando tú hablas con vínculo, han sido vínculos históricos que han tenido muchos partidos de la nueva mayoría con los grupos subversivos que han operado en Chile. No olvidemos. Pero vínculos históricos de amistad, de vínculos de simpatía. Porque sí, es que sabe qué pasa, diputado, que Paola, cuando uno dice Paola, que hay vínculo. Paola, ¿cómo no va a haber un vínculo o cómo no va a existir un vínculo cuando han existido partidos políticos que tenían brazos armados que eran parte, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez? Uno va a decir que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez o muchos de los actuales parlamentarios no tuvieron vínculo con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Pero una cosa es haber tenido vínculo y otra cosa es tener vínculo. Es que ¿sabe lo que pasa? Es que la existencia de estos grupos o cómo operan estos grupos, la gran mayoría son descolgados del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y eso es una realidad. Entonces están descolgados los vínculos. Pero han existido vínculos y han tenido vínculos con estos grupos. Sí, pero la pregunta, diputado, si los vínculos son una existencia como el matrimonio indisoluble, digamos, o si es que uno puede estar vinculado y después se desvincula simplemente. Porque si es de por vida, entonces uno podría vincular a muchas personas de la derecha también con otros. Sí, pero hoy día esos vínculos han existido y yo creo que todavía existen. Y el mejor ejemplo que yo le voy a poner para la existencia de estos grupos o los vínculos que han existido. ¿Usted se acuerda cuando un grupo de parlamentarios salió a descalificar, a desacreditar al entonces fiscal regional que estaba a cargo del caso Bomba, Alejandro Peña, y también contra el ministro del Interior diciendo que Rodrigo Gispeter, diciendo que era un montaje, y salieron 4, 5, 6 diputados a defender a estos grupos? Yo le voy a decir que estos vínculos eran tan directos que resulta que ellos se preocupaban hasta de la defensa que tenían que tener estas personas. Con un grupo de inocentes, diputado. Porque ellos, según la justicia, son inocentes. Pero perdón, ¿inocentes para quién? Para la justicia chilena. Es el único parámetro que yo tengo para decir si son inocentes o no, diputado. Una cosa es que se desestimen las pruebas y otra cosa muy distinta es que sean inocentes o no. Y el mejor ejemplo... Según Dios, pues, diputado, pero según la justicia en Chile, la persona que es sobre un caso sobreseído, si ustedes encontraron culpable, es inocente. Y si no vamos a aceptar... Pero aquí me van a perdonar. Los mismos 2 personas que fueron, entre comillas, declaradas inocentes en Chile, fueron los autores de un atentado explosivo en España. Lo que resulta altamente sospechoso, y obvio. Fueron condenados en España. Eso te demuestra, por favor, que nosotros tenemos un problema donde obviamente actuamos de una manera muy especial, sobre todo porque no somos capaces de reconocer y también entender de que aquí existían, y estos son parte importante de grupos subversivos. Y el mejor ejemplo es cuando el ministerio, en este caso los tribunales, desestiman, en el caso del caso Bomba, las trazas de pólvora, que son 100% efectivas, y las desestimaron. O sea, perdóneme, pero espéreme, ¿sabe lo que pasa? Que aquí seamos realistas. Todos entendemos que lo que hubo cuando fue y se produce el caso Bomba, se genera dudas porque sale una campaña comunicacional muy fuerte por parte de algún grupo parlamentario a desestimar la investigación que lleva el fiscal Peña y que también estaba llevando a cabo el Ministerio del Interior. Y eso obviamente fue lo que causó que finalmente sea los tribunales quienes desestimen algunas de las pruebas. Y sabe que las pruebas fueron desestimadas, es que aquí, para que tú entiendas lo siguiente, las pruebas no fueron desestimadas en ese minuto porque las personas fueran inocentes. ¿Sabe por qué fueron desestimadas las pruebas? Por errores procedimentales. Diputado, porque faltaba la firma, porque faltaba la firma
del especialista de carabinero de no haber firmado el informe. Es que nos estamos dejando un poco de foco. Pero está bien, pero que yo quiero aclarar que no me vengan a decir que son inocentes si aquí hubo errores. Son inocentes, yo me tengo que remitir a eso. Hubo errores de procedimiento y no necesariamente es que las personas sean inocentes. Diputado, la justicia dijo que son inocentes y yo me puedo remitir a eso, pero me gustaría volver al punto central, que es su acusación respecto a los vínculos. Para ser bien específico, porque me parece que son acusaciones graves. Usted dice vínculos por históricos, digamos, porque en algún momento algunos parlamentarios podrían haber estado vinculados a grupos de los que luego se descuelgan eventualmente estos autores de atentados. Me gustaría especificar, ¿usted cree que hay vínculos de financiamiento, de comunicación constante hasta el día de hoy, de amistad, vínculos personales hoy entre parlamentarios de la nueva mayoría con los autores de estos atentados? Yo creo que existen vínculos desde el punto de vista comunicacional, social y personal. ¿Y cuándo va a ser la denuncia ante la Fiscalía? Es que lo que pasa es, ¿cuál es el delito que tú puedas tener vínculos sociales con una persona? Ninguno. Comunicacional, me imagino que... se refiere a como hablar de la vida y de las novedades. No, pero y salir en defensa de ellos comunicacionalmente, eso no es un delito. Por lo tanto, aquí no se está... Pero se podría configurar una complicidad, un encubrimiento, cuando una persona sale a defender a un delincuente, a propósito de su acto delictual, podría configurarse salir a defender descalificando, desacreditando, en el fondo una investigación no necesariamente un delito. Es cierto, pero quizás amerita que un diputado de la República lo denuncie, ¿no? Pero sí, pero por supuesto, pero aquí hay que ser claro, eso no es un delito. ¿Y qué vínculo tiene el senador Quintana, por ejemplo, que usted mencionó ayer con apellido? Lo que pasa es que cuando a mí me preguntaron los periodistas, sí, y la periodista de CNN, lo que dije al senador Quintana claramente es que el mejor ejemplo de cómo operan algunos parlamentarios, que el propio senador Quintana generó un manto de duda al decir de que eran grupos de ultraderecha los que habían hecho los atentados en el metro. ¿Se acuerda si eso fue una declaración que hizo el propio senador Quintana? Y yo lo que dije en ese minuto, que eso te demuestra cómo generan un manto de duda en la opinión pública, sabiendo que eso no es real, tratando de salvar o proteger en el fondo a los verdaderos responsables de estos grupos subversivos que están operando en Chile. Y eso es una realidad. ¿O a usted le parece que la declaración del senador Quintana, que no solo fueron desafortunadas, sino que claramente demuestran de que él tuvo una intencionalidad política sin tener ningún medio de prueba, y que posteriormente se demostraron de que estos grupos subversivos pertenecían a grupos anárquicos vinculados a la izquierda? Por lo tanto, te demuestra que el senador Quintana obviamente tuvo una intencionalidad política al emitir esos juicios de valor. ¿Y no tuvo una intencionalidad judicial en términos de obstruir la justicia? De nuevo pensando que se podría configurar un delito que habría que denunciar. Pero sí, podría ser, pero ahí estamos hilando muy fino, y como ya hubo, pero ya hubo esas declaraciones, y tendrá que ser el Ministerio Público quien tome la determinación si efectivamente esas declaraciones pudieron haber influido o no. Eso ya escapa a las manos de uno y tendrá que haber sido el ministerio quien haya decidido eso. Es cierto que escapa, diputado, pero también es cierto que las personas de a pie no tenemos la obligación de hacer una denuncia cuando sabemos de la comisión de un ilícito. El ministerio, sí. Pero el ministerio sí, pero el Ministerio Público también puede actuar por oficio. Por supuesto, pero es obligación de un diputado de la República avisar de la comisión de un delito si es que él está con la convicción de que ha ocurrido. Si es que hay algún tipo de delito. Por supuesto. Y por lo tanto aquí no se ha configurado ningún tipo de delito. De hecho, el diputado Matías Walker hoy día en la mañana decía que lo emplazaba en el fondo a que usted hiciera las denuncias correspondientes, que estaba obligado, y aunque dijo que nunca lo había tomado muy en serio usted. Mire, ¿sabe lo que pasa? Que lo que diga el diputado Matías Walker me tiene sin sentido, porque la democracia cristiana siempre anda con el doble estándar. Un día está acá, un día está allá, un día está acá, un día está allá. Y el mejor ejemplo, véalo, en la reforma educacional. El diputado han salido a decir que van a apoyar en el fondo a los colegios particulares sancionados, que van a salir a proteger a la gente de clase media, y al momento de votar, votaron distinto. Eso te demuestra que quienes de una u otra forma tienen un doble discurso que llega a ser grosero en la forma de actuar ha sido la democracia cristiana durante toda su vida. Por lo tanto, lo que diga él me tiene a mí sin cuidado, sobre todo cuando obviamente ellos operan con un doble estándar tremendo. Pero en este caso yo quiero insistir en lo mismo. ¿Sabe lo que pasa? Seamos alguna vez honestos, y yo creo que este es el minuto en que Chile entienda de que nosotros tenemos que ser muy responsables en esta materia. Hoy día hay que reconocer que obviamente existen vínculos de una u otra forma entre la gente de los grupos subversivos con algunos partidos de la nueva mayoría, y esa es una realidad indesmentible. Y yo creo que negarlo es, ¿sabe qué más? Tapar el sol con un dedo. Diputado Afún, gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias. Buen día. Gracias.